Abad es una hija de familia azogueña. Toda mi niñez, mi juventud, lo pasé aquí en mi ciudad. Luego me casé y con la profesión de mi esposo yo he tenido que viajar por ciertos lugares del país acompañando en su trayectoria de profesional. Sigo radicada en mi ciudad. Si el 10 de julio habíamos regresado, el 12 de julio ya estábamos con un carro de madera. La tabla sacábamos de la cama de papá y de mamá. Un palito para hacer la dirección, así fuese el de la escoba. Las llantitas, unas tablitas y con un cauchito de unas llantas que buscábamos. Y la engrasada lo hacíamos en la estación del ferrocarril, con una soga que eran para cargar y también nos servía de volante, pues no para manejar. Yo viví la época del carro de madera. La vida me dio oportunidades como para representar a la provincia. Yo fui la primera mujer gobernadora del Cañar. En el año 2001, me posesioné en enero del 2001. ¿Y antes de eso no había trabajado en ningún cargo público? Antes de eso yo había estado ya en... Bueno, mi vida fue más de acción social, ¿no? Fue una coyuntura que, Ruthcita, queremos que usted venga de gobernadora. Mi esposo se opuso, tenazmente. No, pero como que ahí ya tomé un poquito más de cuerpo y dije, no, me voy porque me voy. Maridito, me ha llegado el decreto ejecutivo y me fui a Quito y me posesioné. Eso que mi sueldo de gobernador era $135. ¿Y ahora quién va a querer ser gobernador con ese sueldo? Decía mi esposito, hijita, si más acabas mi sueldo en ropa que lo que estás ganando, pero antes sí era un poco más fuerte los paros. Ese paro fue bastante fuerte, con decirle... ¿Y cuánto tiempo está usted en la gobernación que le...? Casi 2 años. ¿A los 2 años le llega el paro? No, el paro me llegó como al año de que yo estuve, creo, año y medio, año, un poquito más. Entraron acá los señores de acá arribita, de una comunidad, con caballos, con chicotes. Yo ya no estaba en la ciudad, yo había ido ya a Quito. Otra vez intentaron secuestrarme en Biblián. Se elegía la niñita, la chiquita biblianense. Yo había estado para asistir, siendo la gobernadora, pero hacía inteligencia un general del ejército y me dijo, señora gobernadora, usted no puede ir, suspenda toda su agenda. Suspendí la agenda y yo ya no estaba saliendo a muchos de estos compromisos, de estos eventos. También se trajeron a unas personas de la comunidad, sitiaron Biblián. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, muchas gracias, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia de Ruth Abad Vélez, ex gobernadora de la provincia del Cañar. También ha tenido una dilatada trayectoria en nuestra sociedad azogueña. Vamos a dialogar un poco con ella sobre su vida, sobre su trayectoria precisamente aquí en la ciudad de Azogues, en la provincia. Bienvenida, muchísimas gracias. Antes de iniciar este espacio y el desarrollo de este conversatorio, quisiera que se defina quién es Ruth Abad. Buenas tardes, muchas gracias. Debo comenzar diciendo que Ruth Abad es una hija de familia azogueña. Toda mi niñez, mi juventud, lo pasé aquí en mi ciudad. Luego me casé. Y con la profesión de mi esposo yo he tenido que viajar por ciertos lugares del país acompañando en su trayectoria de profesional. Sigo radicada en mi ciudad, estoy en la parroquia de Borrero,
desde hace 40 años radico ahí. Ruth Abad, una mujer sencilla, una persona que ha estado muy dedicada a la acción social, al servicio a los demás. En ciertos ámbitos que he estado en la vida pública, mi afán ha sido el servicio, no servirme. Y gracias a ese comportamiento de mi persona, yo pienso que no seré la perita dulce para que todos me sientan agradable, ¿no? Pero en la mayoría de los ciudadanos y de los comprovincianos yo he sentido el afecto y el respeto que tienen hacia conmigo y yo para con ellos. ¿Dónde nace? Nazco aquí en la ciudad de Azogues. ¿En qué sector? En el hospital 3 de noviembre, que se llamaba antes, donde ahora es el cuartel de policía. ¿En ese sector creció? Yo crecí en la calle Serrano y Luis Cordero. En pleno centro, prácticamente. En el centro, prácticamente. Esa era la casa de mi abuelita y ahí nació mi padre, ahí creció y ahí crecí yo también. ¿Cómo era Azogues de ese tiempo? ¿Cómo era el barrio? Porque ahora, lastimosamente, digo yo que la parte céntrica de la ciudad se ha convertido solamente en un área comercial, que 6, 7 de la noche ya está muerto, no hay actividad, no hay movimiento, salvo que sean feriados o fiestas en este caso. ¿Cómo era antes? Azogues era una ciudad pequeña. Digamos que por el lado norte hasta la travesía era la ciudad. Para allá ya eran terrenos de propiedades, de sembríos. Por el lado sur hasta el hospital, que actualmente cuartel de policía. Por el lado este, bueno, ya hasta San Francisco, con ciertos terrenos, ¿no? No todo era construcciones. Y por el lado sur, digamos por el oeste, era hasta la línea del ferrocarril, pero con espacios de cuadras, que se llamaba antes las propiedades, donde había ganado, donde había animalitos domésticos y todo eso. ¿Y el río? Y el río Burgay. Eso era Azogues en sí. El casco urbano, el Parque Central, 3 cuadras para el sur, o 4 cuadras quizás, 5 o 3 para el norte, para el este un poquito más, para el oeste igual, 2 o 3 cuadras. Pero qué maravilloso fue esa época cuando Azogues era pequeño. ¿Por qué? Porque los chicos, los niños de ese entonces, jugábamos en la calle. Había una gran camaradería en el barrio. Todos nos conocíamos. Las puertas de calle nunca estaban cerradas, estaban abiertas. Había que golpear o pegar un gritito nomás de afuera para que el amigo o la amiga salga para jugar en la calle. Y yo recuerdo, porque somos 6 hermanos, éramos 6 hermanos, un hermano mío falleció hace algunos años. ¿Qué número de hermanos es usted? La segunda. 5 varones y yo. Entonces, usted es la mimada. Más que nada, no me crié jugando con muñecas, sino con los juegos de los varones. Con la pelota, los carros. Indoor fútbol, carro de madera, bolas, aro y todo eso. Todos esos fueron mis juegos en mi niñez. Entonces, eso era maravilloso. Y hasta ahora me quedan esos recuerdos y la amistad con esos buenos vecinos que yo tuve. ¿Quiénes eran sus vecinos? La familia Peñafiel, Castro Peñafiel, familia Toledo, familia San Martín, familia Cabrera, la familia Rosales, bueno, ellos llegaron posterior, y debo olvidarme quizá de algunas otras familias, pero... Pero su grupo de amigos, desde niña, ¿quiénes eran? Desde niña, la familia Argudo, que en paz descanse, Yadira Argudo, era mi gran amiga, Piedad Pesantes, que hoy no vive aquí en la ciudad, la familia Ormaza, Alba Ormaza, que también estaba ahí en el barrio mío, la familia Medina Regalado, Nube, Violeta, Pepe, Cecilia Toledo,
también la familia Zacoto que estaba ahí, Zacoto, Saquicela, y la familia San Martín. Hasta hoy llevo una gran amistad con una de las descendientes, como es Aurorita Merchán, nieta de don César San Martín y de doña Alejita Campo Verde. ¿Y qué hacían? Ya cuenta usted que los juegos de niños, por ejemplo, pero ¿qué más? O sea, ¿se iban a clases? ¿Cómo era la vida de antes? Eso sí, a clases había que cumplir el horario, de nosotros era 2 jornadas, en la escuela de 8 a 11 y de 2 a 4 de la tarde. En la secundaria era de 8 a cuarto para las 12 y de 2 a cuarto para las 6. ¿Y en qué primaria estudió? Yo estudié los 3 primeros años en el Colegio La Providencia. Luego mi papacito me pasó a la escuela Dolores Sucre, ahí egresé. Y la secundaria sí cursé todos los 6 años en el colegio, en el Instituto Técnico Luis Rogerio González. Soy la última promoción de contadores públicos. Y aquí debo recalcarle que por ser así molestosita me preguntaban su profesión, Ruthcita, CPA. Ah, contadora pública auditora. No, contadora pública afiliada. CPA. Y de niña, ¿qué anécdota tiene usted? ¿Hay alguna que siempre recuerde, travesuras? Ay, de niña, dígame usted qué no he hecho. Lo que más recuerdo es que un carrito de madera, porque nosotros egresábamos en julio, y las vacaciones. Y al día siguiente de haber regresado, por decirle una fecha, si el 10 de julio habíamos regresado, el 12 de julio ya estábamos con un carro de madera. La tabla sacábamos de la cama de papá y de mamá. Un palito para hacer la dirección, así fuese el de la escoba. Las llantitas, unas tablitas y con un cauchito de unas llantas que buscábamos. Y la engrasada lo hacíamos en la estación del ferrocarril, con una soga que eran para cargar y también nos servía de volante, pues no para manejar. Yo viví la época del carro de madera. Y debo comentarle que alguna vez, no recuerdo cómo me inscribieron, debe haber sido mi hermano mayor, porque yo no recuerdo haberme inscrito, participé en una competencia de coches de madera. ¿Usted? Mi persona, y el copiloto era un señor que ahora es juez de la provincia. Bueno, hasta hoy día no sé en qué lugar quedé, porque llegué a la meta que era aquí en el terminal, que ahora es interparroquial, y mi padre me esperaba totalmente transformado. Me cogió del bracito, hizo cargar a mi copiloto el carro de tabla y vía para la casa. Hasta hoy día no sé en qué puesto quedé. Esas eran mis anécdotas. ¿Su hermano le inscribe por molestar o porque realmente era bueno? Porque era piloto. Mi hermano mayor, él era empresario mío. Una vez quiso que sea bailarina, también me hizo un show de bailarina, invitó a los familiares, les había cobrado entrada, pero mi madre cayó en cuenta que algo pasaba porque llegaban los primos y todos iban al cuarto del fondo, que era de ropa limpia y ropa sucia. Estaban 2 cajas inmensas unidas, ese era el escenario. Y yo subía a bailar. Cuando mi madre detectó eso, entró con el palo de la escoba a bailarina, a empresario y a los espectadores. Escobazo en mano, no quedó nadie y me truncó la profesión. Pero en la escuela, ¿qué tal alumna? Digamos que buena. ¿Traviesa a sí mismo? ¿Inquieta? Sí, inquieta. También tengo ahí una anécdota que la profesora, que en paz descanse, mía en 5º grado, ella se sacaba los zapatos de taco alto en la escuela mientras nos daba clases, jornadas largas. Y yo ya había crecido más o menos, entonces me puse los zapatitos y me dieron casi perfecto. Muy bien, yo estaba entacada, hice batir la soga y salté en el grado.
La soga con tacos, pero llegó la profesora, me agarró y 3 sogazos bien puestos, que no me quedó ganas de quejarme, peor de avisar a papá y a mamá. Porque les remataban en la casa. Me remataban en la casa. Antes no había como decir, no, hice porque... no, las cosas debían ser correctas, pero para un niño en esa época piensa que eso es lo correcto, que está bueno, ¿no? Probar qué tal me quedan los tacos. Pero son juegos sanos. Travesuras sanas. Sanos, totalmente sanos. En esa época sanos. Y en el colegio, así mismo. En el colegio fui mejor de alumna, fui escolta de la bandera. ¿Y por qué el colegio Luis Rogerio González? Mi padre profesor ahí, mis tíos profesores ahí. Antes la decisión no la tomaba uno para decir yo quiero ir a este colegio, no. Vas allá y eso es todo. Entonces por eso yo me eduqué ahí. Además que agradezco porque yo salí como una profesional. El salir de contador público en aquellos tiempos era asegurado un trabajo. Un contador público gana, digamos, no sé si en méritos, pero al menos en lo que es documentación, a profesionales universitarios como un economista, porque uno puede firmar roles, uno puede hacer todo eso, lo que para el economista está un poco limitado. Y tuve muy buenos profesores de contabilidad, muy buenos profesores en el técnico. ¿A quiénes recuerda de docentes en el técnico? A don Gerardo Vélez, al señor Miguel Quesada, a mi padre, que fue profesor de literatura, la señorita Aida Pesantes, que fue profesora de mecanografía, doña Leonor Fierro, que fue profesora de taquigrafía, porque nosotros aprendimos esa materia también, señor Atil Ávila, que fue profesor de matemáticas. Inspector. Papá Atila. Y así, todos los buenos profesores, Homero Vélez, Jaime Vélez, todos. Tuve un profesor de inglés, un profesor de Cuenca, Llanes, ya falleció, un gran profesor de inglés. Pero con la familia en el colegio ya no le daba ganas de hacer travesuras, ¿o sí? Ya no pude. Ganas no faltaron, pero ya no pude. Nunca se atrevió a nada. Ya no pude. Una besita me ranclé. Una sola besita, con el pretexto de que fuimos a coger para hacer un experimento hojas de sambo. Me salí del colegio, pero las hojas de sambo me costó un sambo en la cabeza en la casa. ¿Y por qué se rancló? A dar una vuelta. La camaradería con los amigos, ¿no? El que aconseja nada pierde, bien dicho, y en esa edad es mucho más ranclémonos, que no pasa nada, ranclémonos, me ranclé. Y teniendo padre, tíos y todo ahí, me ranclé. Única rancla. ¿Y a quiénes recuerda? ¿Quiénes eran sus compañeros? Nosotros nos reunimos hasta ahora con los compañeros. Cuando hubo a los 75 años de creación del Colegio Técnico Luis Rogerio González, se hizo un desfile. De promociones. Y nuestra promoción, siendo una promoción ya de añitos, no voy a decir la edad ni me lo averigüen, fuimos numerosos, 33 o 34 desfilamos. Entonces, hasta ahora nos reunimos. Yo recuerdo mucho a Susana Quesada, a Eulalia Velasco, Teodoro Cordero, Henry Calle, Jaime Romero, Paco Sea, y algunos más, quizás se me va a escapar y no voy a dar, pero recuerdo a todos, porque hasta ahora nos reunimos, hasta ahora cumplimos ya 50 años de haber egresado del colegio. Y a la par, en la mañana los estudios y en la tarde, ¿a qué se dedicaba? Estudios. Estudios en Nosotros doble jornada. Teníamos doble jornada. En la noche no había tiempo a las para tareas. Salir con amigos ni nada. No, antes no había esa posibilidad, mi querido amigo. Pero sí, el fin de semana no para salir, pero al menos para estar en la calle jugando, medio conversar, sí había tiempo, porque como la doble jornada nos llevaba casi todo el día, de 8 a 6 de la tarde, antes se merendaba, 6:15, 6:20 era la merienda, luego eran las tareas y al descanso. ¿Termina el colegio y a qué se dedica? ¿A trabajar ya? No, termino el colegio y voy a la universidad. Yo voy a seguir trabajo social en la universidad Católica. Estatal.
estatal. Pero ya conocí un noviecito de ese entonces, hubo la propuesta de matrimonio y me casé. Entonces de ahí me dediqué a ser ama de casa, madre de familia y esposa del hogar. Posterior a eso, cuando había ya criado a mis 3 hijos. ¿A qué ciclo se retira? ¿En qué ciclo se retira? ¿Al inicio? Primer año. Ah. Sí, primer año. No tuve ¿Y sus tiempo padres qué de más. dijeron? No quisieron mucho la boda, no quisieron mucho que me retire. Me dijeron que era necesario, que yo terminaría la carrera, pero usted sabe que en aquellos tiempos una persona que ya quedaba para graduarse de alguna carrera universitaria, ya después no querían preguntar fácilmente, entonces era necesario aprovechar la ocasión de propuesta de matrimonio. Era necesario subirse al tren. Exactamente, señor. ¿Y de ahí retoma luego los estudios, o no? No, retomé parte, pero ya no en la misma carrera. Lamentablemente un hijo mío se enfermó en los Estados Unidos y tuve que irme a cuidarle allá, entonces yo dejé, pero eso ya con el andar de los años, y no terminé mi carrera universitaria. Tengo el mejor título, el haber sido madre y haber sido la empleada del hogar. Claro que la vida me dio oportunidades como para representar a la provincia. Yo fui la primera mujer gobernadora del Cañar. En el año 2001, me posesioné en enero del 2001. ¿Y antes de eso no había trabajado en ningún cargo público? Antes de eso yo había estado ya en... Bueno, mi vida fue más de acción social, ¿no? Y yo fui parte... Se casa, tiene los 3 hijos y de ahí se dedica ya al tema de la sociedad. Exactamente. Aunque yo desde niña vine siendo parte de el voluntariado de la Cruz Roja Provincial del Cañar. Muchísimos años. ¿Por qué? Porque le gustaba. Porque mi madre era de ese voluntariado y desde niña me llevó, después me gustó y yo me quedé siempre ahí. Yo salí del voluntariado de la Cruz Roja cuando ya se dio por terminado el voluntariado. Luego fui directora de Fundevip, que es la Fundación para el Bienestar de la Policía Nacional. Eso ya era por la situación de mi esposo, ¿no? Un oficial de policía, entonces la esposa del que estaba a mando del comando obligatoriamente tenía que formar parte de esa institución policial. Entonces ahí también trabajé. Algunos años fui coordinadora del voluntariado del INFA, también en servicio a la comunidad. Y en la vida ya pública de estar en la gobernación. O sea, ese fue el cargo público primero. No, yo tuve antes en la gobernación, fui la primera tesorera de la gobernación del Cañar. A los 10 años retorné como gobernadora de la provincia del Cañar. Mi primer cargo público es como tesorera de la gobernación del Por Cañar. El título de contador. Por el título de contador. CPA, mi querido amigo. Por el título de CPA. ¿Y cómo llega a la gobernación? ¿A ser gobernadora? Primero a ser tesorera. Se da este cargo, se abre esta partida, se da esta partida. Comienza, porque también fui la primera tesorera, entonces hay la partida para la tesorería. En ese entonces se prefería varones para todos los cargos. Generalmente. Entonces se da esa apertura y yo presento mi humilde carpeta, que era el título y la cédula de ciudadanía. Y vea usted que con esa humilde carpeta vine nombrada de tesorera de la gobernación del Cañar y pasé 2 años y medio. ¿Quién era el gobernador? Yo pasé con 3 gobernadores: el doctor abogado Marcelo Romo, doctor Justiniano Crespo Verdugo, que hago una reverencia ante ese nombre, de Cañar. De Cañar, y el señor Alfonso Vélez. Con él estuve muy corto tiempo porque ya el esposito decía que no, que pida vacaciones, que renuncie, que venga. Él estaba de comandante en El Oro, en Huaquillas, y quería mi presencia ya, que también ordenaron de la comandancia general que la esposa del comandante debe estar junto al comandante
representando. Entonces fui, ¿Siente renuncié que se y me fui. trucó un poco de pronto su carrera profesional o pública por el tema de su esposo? Digamos que no, pero sí queda un saborcito, ¿no? De que de pronto podía haber hecho alguna situación más, una carrera, podía haber estado ya jubilada y véale que no, yo me voy a jubilar cuando tenga 90 años. Porque nunca antes seguía, o sea, no seguía aportando después de haber hecho estos cargos que le cuento públicos donde estaba afiliada al IES. Pero después no O sea, sé. renunció después de 2 años. Claro, 2 años y medio renuncié. De ¿Y qué tal esa vida años. de estar de, si es que cabe el término, de lado a lado, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia? Agradable mientras los hijos no están educándose, pero ya un poquito incómodo cuando mi primer hijo tuvo que educarse. Guaranda, Quito, Proyecto Paute, porque mi esposo fue policía especial en el Proyecto Paute, Cuenca, Azogues. Con el segundo hijo yo ya me radiqué acá, tuve a los años mi segundo hijo y con él sí ya me radiqué y le dije, maridito, te acompañaré, te caeré de cuando en cuando para que no se desfase la situación, pero como te ha ido tan bien en el matrimonio puedes montarte una sucursal, entonces yo para eso iba, pero ya estaba con los hijos educándoles aquí en La Salle y luego en la escuela Rafael María García, que antes era Luis Cordero. Y en ese entonces viajar a lo largo del país era más complicado. Ahora de pronto en vehículo propio se hace todo cercano, pero en ese entonces sí, las carreteras, las distancias, era más pesado. Sí, pero le voy a decir que Dios mediante poseí un vehículo, yo aprendí a conducir desde muy jovencita, entonces yo era el piloto, ponía a mis hijitos en el carro y desde a parar el carro de tabla, Sucumbíos, desde el carro de tabla, ahí me entrené. A Sucumbíos, que también fue comandante allá en el oriente, allá fui con mis hijos, a Manta, yo iba muy tranquila, a Quito, siempre iba al Oro, a Huaquillas, y cuando ponía a mis hijitos atrás y yo iba cantando por la vía y iba, venga, conozca el Oro, espero que no se enojen, tierra de perdición. Pero yo era la conductora y mis hijos eran los copilotos y con ellos viajaba y gracias a Dios nunca tuve un accidente. ¿Qué ciudad le gustó más? ¿En dónde le gustó radicarse más? Guaranda. Va a creer que Guaranda me gustó, una ciudad maravillosa, tengo muy buenos amigos, compadres y todo. Fue una ciudad pequeña como Azogues, muy linda, muy acogedora al forastero. Guaranda me gustó mucho. Cuenca me ha gustado siempre, pero Guaranda me gustó. Y usted cuando se radica acá es donde se da ya las coyunturas para el tema de la gobernación, para ser la primera mujer gobernadora de la provincia. Sí, cuando yo estoy radicada acá, ya había estado antes en el INFA, ya había estado en la gobernación como tesorera, había cumplido con esto de la Cruz Roja, de Fundeviv y todo. Ahí se da la coyuntura para que yo sea la gobernadora del Cañar. Una propuesta, no me chequeó la Getapo, ni la CIA, ni nada de eso. Fue una coyuntura que, Ruthcita, queremos que usted venga de gobernadora. Mi esposo se opuso, tenazmente. No, pero como que ahí ya tomé un poquito más de cuerpo y dije, no, me voy porque me voy. Maridito, me ha llegado el decreto ejecutivo y me fui a Quito y me posesioné. Y vine. ¿Con la oposición de su marido? Sí, él quedó en casita medio incómodo todo. Pero seguía él trabajando igual. Él ya pidió su disponibilidad porque no quería estar sujeto a un arresto mío. Y en ese tiempo era así, ¿no? Por la inestabilidad política que vivía el país. Además que el gobernador es el comandante en jefe de la policía y de las Fuerzas Armadas en la provincia, lo que es el presidente de la República a nivel de Estado. Él dijo, yo prefiero ser mandado solo en la casa, no en el trabajo. Exactamente, porque un arresto estaba suave.
¿Y qué tal esa sensación de ser la primera mujer gobernadora? Fue una decisión dura de tomarlo, porque usted sabe que vivíamos una sociedad machista. Y creo que hasta la vez un poco. Un poquito, ya bastante ha cedido, ¿no? Yo soy de las personas, no caigo en el plano feminista, pero sí he sido una defensora de la equidad en las oportunidades de la mujer. Y tiene que ser igual, ¿no? En la ni igualdad, por ser mujer más, ni por ser varón más. A la par. Exactamente, a la par. Yo hablo eso, digo, no caigo en el plano feminista, pero sí hablo de equidad en funciones de todo a la par. Entonces, para mí me hizo pensar unas 2 vecitas y ahora cómo lo tomarán después de tantos gobernadores varones con una sociedad machista y de pronto una ciudadana común, corriente, quizá con un carisma de salutación, de amistad, de camaradería, pero no, debo agradecer que me recibieron muy bien. Tuve una acogida muy buena, la prensa, los ciudadanos, bueno, me conocían, ¿no? Todos. Yo tuve unos 2 años, también pasé un paro, sí, soporté un paro. Era la época de Gustavo Noboa. Gustavo Noboa, él fue el que me nombró a mí, a raíz de lo que pasamos a la dolarización. Por eso que mi sueldo de gobernador era $135. ¿Y ahora quién va a querer ser gobernador con ese sueldo? Decía mi esposito, hijita, si más acabas mi sueldo en ropa que lo que estás ganando. Pero yo decía, bueno, marido, así es, estas son las oportunidades y quiero servir a la provincia. Y Dios mediante... ¿Y qué tal ese paro? Fue duro, pero brilló la verdad, brilló, ¿qué le digo yo? No quiero ofender a nadie, pero la programación, porque pedían dinero, pero no había ningún proyecto. Entonces, como todo padre, el presidente también decía, bueno, presenten un proyecto para saber a qué les doy ese dinero, ¿no? Lamentablemente no había proyectos, ¿no? Ya se cayó el paro en razón de que la gente, eran 15 días que no podían trabajar, no podían laborar, los comercios se iban de picada porque todo estaba cerrado, se rebeló las personas mismo y tuvieron que ir a Quito y sellar ahí con el ministro Barniol, me acuerdo, de gobierno, y se firmó un acta. No sé si recibieron dinero, pero terminó el paro. Ah, claro. ¿Y aquí cómo era? O sea, creo que nosotros, la nueva generación, tenemos memoria del paro del 19, del paro del 2022, del 2019-2022, pero en ese entonces, de lo que cuentan, sí era, como se dice comúnmente, cosa seria. O sea, no es como ahora que suave. Ahora la mayoría por mandar un mensaje en Facebook o en X se creen ya que hicieron la revolución. No, antes sí era un poco más fuerte los paros, este paro fue bastante fuerte, con decirle... ¿Y cuánto tiempo estaba usted en la gobernación Casi 2 años. ¿A los 2 años le llega el paro? No, el paro me llegó como al año de que yo estuve, creo, año y medio, año, un poquito más. Entraron acá los señores de acá arribita, de una comunidad, con caballos, con chicotes. Yo ya no estaba en la ciudad, yo había ido ya a Quito, llamada por el ministro para buscar la solución a esta situación, cuando se dio esa entrada a la ciudad de Azogues. Tuve el apoyo de las Fuerzas Armadas, tuve el apoyo de la Policía Nacional, sin excesos, pero a defender la propiedad privada, que era lo más, ¿no? Porque el vandalismo también campeaba. Otra vez intentaron secuestrarme en Biblián, se elegía la chiquita biblianense, y yo había estado para asistir, siendo la gobernadora, pero hacía inteligencia un general del ejército y me dijo, señora gobernadora, usted no puede ir, suspenda toda su agenda. Suspendí la agenda y yo ya no estaba saliendo a muchos de estos compromisos, de estos eventos. También se trajeron a unas personas de la comunidad, sitiaron Biblián. Como no llegué, los pobrecitos sintieron hambre y a las 11 de la noche asaltaron las panaderías de Biblián y yo no había asistido, o sea, no pudieron
En la misma época del En paro. la misma época, o sea, no pudieron negociar mi cabeza ante los petitorios de ellos, ¿no? Porque yo no había ido, yo no fui. Sí, sí fue duro, o sea, fue una época dura. ¿Y ahí qué decía el marido? Bueno, ahí que le digo el marido, me daba agua de toronjil. No le decían, ya deja, ya ves, yo sí te dije. No hubiera sido peor para mí que me desmoralice así. No. Ahí aguanté con la fortaleza de él, el consejo de él, pero ahí salí. Esos fueron los días más duros que vivió. Eso fue la época más dura, porque el resto fueron de respeto, fueron de querer hacer algo por la provincia. Lamentablemente antes dependíamos todo de Quito. Los sueldos, cuando yo fui de tesorera de la gobernación, los roles se mandaban a Quito para que allá vengan aprobados y de ahí venga el sueldo. Cuando estuve de gobernadora ya la mayoría de las gestiones se lo hacía aquí y el dinero llegaba por transferencia. Entonces ya se posesionaba aquí a un funcionario. No había aquí Quito más que solamente la autoridad que estaba en la gobernación, por ejemplo, pero jefes políticos, tenientes políticos, comisarios, intendentes, se posesionaban ya aquí, era parte de hacerlo en territorio. ¿Quién era su equipo de trabajo? ¿Quién era su intendente? Yo estuve con el intendente, el doctor Maita, creo, no, fue el doctor Serrano Hidrobo, él fue el intendente. Después pasó una intendente mujer, la doctora Naula, luego pasó un intendente, doctores ahora, intendente, han pasado tantos años que no recuerdo. Comisarios, estuvo en la comisaría. Tampoco recuerdo, hijo mío. Pero de jefe político sí, tuve un gran jefe político, que en paz descanse, el doctor Gustavo Vélez Romero. Con él trabajé con la doctora Naura también, que fue jefe político. Y bueno, de los tenientes políticos ya ni me pregunto, papito, si no me estoy acordando de los intendentes y del comisario, no se diga de los tenientes. Y aparte de estos días oscuros, si es que cabe el término de lo que atravesó, ¿qué recuerdo se lleva de la gobernación? El recuerdo del deber haber cumplido. ¿Usted se quedó hasta el último día de Gustavo Noboa? No. No. Yo me retiré antes, renuncié unos 2-3 meses antes y no me quedé, pero digamos que yo renuncié, tomé la decisión de renunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a correr en algo político, como siempre las mujercitas, llenando las listas, pero esa era parte de mi show, llenando las listas. Entonces yo me retiré por eso. Pero, ¿qué se lleva de la gobernación? ¿Qué recuerdos bonitos le deja la gobernación? Muchos. El haber conocido muchas personas, muy buenas personas, tanto a nivel nacional cuanto a nivel provincial, haber hecho buenas amistades que quizá les conocía pero no tenía esa relación de amistad, el haber servido lo poco que se podía a la provincia, porque ya le digo, dependíamos de Quito, y lo que es más, el cariño de las personas. Hasta hoy yo puedo caminar por las calles de mi ciudad con toda la paz, la calma. Cuando voy a la gobernación, esos ex compañeros míos me reciben de la mejor forma. Entonces, eso quedó grabado en mi corazón y, por qué no decirlo, en mi alma. Que los buenos recuerdos, los buenos comportamientos, el respeto mutuo, me llevé en mi corazón. ¿Alguna anécdota que tenga más del paro que ya nos acabo de contar? Esa era muy dura. Anécdotas, una muy dura que no voy a avisar. Les contaré en privado. Anécdotas,
muchas anécdotas. Por ejemplo, fui a hacer la entrega de unos vehículos en el Cantón La Troncal, vehículos para la Policía Nacional. Y mientras daba mi discurso en la entrega de esas camionetas, vino un ventarrón y mi discurso voló y fue a parar en el ingenio, que en ese tiempo era Astra, pues no, en el ingenio. Y Dios mediante, había hecho yo mismo el discurso, porque si era que me dieron haciendo, yo no sabía qué iba a decir. Por más que mi edecán voló, se hizo Superman, todo, queriendo agarrar el discurso, se fue con el ventarrón. Esa es una de las anécdotas que me queda. Y otra, que en La Troncal también fui a un rodeo Montubio. Yo nunca había asistido, nunca. Y bueno, me invitaron, fui. Estaba el ministro en ese tiempo de Vivienda. Vino el ministro a La Troncal. Después de la sesión solemne, después de la comidita brindada por el alcalde de ese entonces, era, que en paz descanse, Jimmy Araujo, fuimos al rodeo Montubio. Yo no sabía ni de lo que se trataba bien, sabía que lo que es un rodeo Montubio, pero nunca había estado. La verdad que con lanzaban sus vetas, yo no sé cómo se llama, es su lazo, y capturaban a potros medio salvajes, domaban a potros y todo, pero a medida que iban haciendo todo esto, iban tomando. Y en realidad hubo un rato de esos que aplaudieron algo bravo, sacaron armas. Yo pensé que eran de fogueo, plom, 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 y me cae un casquillo de bala 38 largo en mis pies. Dije, no, aquí vuelo. Por aquí corrió, que aquí murió. Y el teniente que me daba seguridad, o sea, era edecán, a mí me hicieron esa fineza, y él dice, yo ya le iba a tumbar a usted, señora gobernadora, pero yo pensé que era un atentado, porque él tampoco había ido a un rodeo. Ya le iba a tumbar, digo, y si me tumbaba, yo tenía que montarme sobre usted para protegerlo. Ya, digo, mejor yo mismo corrí. Esa era una anécdota, porque nunca había estado en un rodeo Montubio. Y de ahí renuncia para incursionar en la política. Y yo ya estuve en la política antes mismo, pero... ¿Nunca participó? De atrás, sí participé de atrás, de cuarta, de quinta, de octava, de séptima, pero ya estuve, me gustaba la política. Y le voy a decir por qué, mi querido amigo. Mi padre fue un político. Unos parientes de mi padre fueron políticos todo el tiempo. Entonces, yo desde niña cargaba los baldes de engrudo para salir con mi padre, los dos hermanos mayores, Germán Ricardo y mi persona. Yo pienso que ahí me nace el amor a la política, al servicio, y por eso que incursión en acción social siempre. Pero hace unos añitos he dado un paso al costado, estoy ahora en un costado en la política. Entonces, ahí me mantengo, hijo mío. Pero en ese entonces que usted dice, renunció para participar de candidata a algo. A la asamblea, en ese tiempo Congreso de la Diputación. Nacional. Segunda, no primera. Ayudando a empujar. Llenando una lista, sí, hijo mío, llenando una lista. Otra vez participé. ¿Por qué partido? Izquierda Democrática. Otra vez participé para la concejalía y consejería, pero igual, cuarta, quinta, era parte de mi vivir. No me arrepiento, porque eso me sirvió, me dio experiencia, hice amistades. Y lo que es más, conocí la situación de la gente, la pobreza en La Troncal, pobreza extrema en ese barrio San Gerardo, por esos alrededores, lugares periféricos, pobreza extrema. Yo conocí la pobreza extrema en esas campañas dadas. ¿Y siempre por partidos de izquierda? Bueno, sí. ¿Cuándo se retira definitivamente de la política usted? Hace unos 8 años. Sí, debe ser unos 8 años que yo... ¿Su última participación fue esa de la Diputación? La última participación mía es para la Asamblea Constituyente, que fui alterna. Esa vez sí
fui alterna del primero, entonces por ende llegué. ¿Con quién? Con Santiago Correa. Y luego fui para concejal del cantón, pero en cuarto lugar. Ahí no llegué. Y de ahí sí me retiré. Ya no más política. Pero su familia sigue involucrada en política. No, sabe que mi familia, al menos mis íntimos como mis hijos, no les gusta la política. Exceptuando el segundo hijito, que un poquito se ha inclinado a la política, pero él también más ha servido en la función pública que políticamente no ha estado involucrado. No hemos estado. Mis otros dos hijos no quieren saber nada, ni médico, ni el abogado, dicen, no, muchas gracias, mamita, nosotros estamos muy bien así. No se han involucrado. Mi hermano de la hermandad, digamos así, mi hermano Raúl y yo hemos sido los políticos, el resto no han sido políticos. ¿Le ha dejado cosas malas la política? Bueno, sí le diré que un poquito la ingratitud. Ahora se han perdido muchos valores. Hay el egoísmo, la maldad, la ingratitud, hasta el qué me importismo. Entonces sí ha dejado un sabor medio un poquito amargo. A mí personalmente así mayor situación, no. Pero yo he visto en un familiar mío que aparentemente estaba sirviendo, estaba haciendo algo, pero hasta ahí llegó, no. Ahí van los sabores amargos, eso sí queda en la política. Ese sabor sí siente uno en la política. Y yo pienso que ahora, con un poquito más de razón, porque ya no hay las personas que dicen, esto es así, así se hace, o esto va para acá. No. Si alguien por servir quiere hacer alguna situación, está tildada mal, ya no está tildada bien. Entonces, no, es que así, es que no. Uno tiene que buscar el servir, no el servirse. Si hay cómo servir a la provincia en buena hora, señor. Si hay cómo servir a las personas, qué mejor. Pero hay veces que no se puede. O si acaso por no quererlo hacer, me cruzo de brazos y digo, no voy a esto porque voy a ser criticada, también es, deja ese sabor amargo, ¿no? Yo he tenido sabores dulces, sabores amargos, en toda mi vida marcado, sabores dulces, sabores amargos. No ha sido todo dulce, ni todo ha sido amargo. Ha habido quizá el equilibrio. Un equilibrio. Ya no volvió al servicio público luego de la gobernación, de ser asambleísta alterna. Desde que fui asambleísta alterna, no, ya no regresemos yo ya no regresé al servicio público. Me dediqué al hogar, dulce hogar, a los hijos y ahora a los nietos. Bien, llegamos a la parte final. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, muchas gracias. Con un señor entrevistador de maravilla, uno se siente muy bien. Muchísimas gracias. Fluye la situación tranquilamente. Muchísimas gracias. Estuvimos con la CPA, Ruth Abad Vélez. Muchísimas gracias a todos. La primera gobernadora de la provincia del Cañar. Ustedes la conocieron un poco más hoy. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche.